ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero compartir con ustedes en esta mañana, llenos de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Dios. Vamos a tener un momento de oración para encomendarnos al Señor, cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por el tiempo que ya hemos tenido aquí por medio de esta plataforma, y cómo, Señor, a través de las alabanzas te hemos cantado, te hemos adorado, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, gracias por cada uno de los invitados, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Ahora te suplicamos que seas tú, Señor, de una manera muy especial, de una manera poderosa, Señor, hablando a nuestras vidas a través de tu palabra. Somos por nosotros mismos insuficientes, pero sabemos que la suficiencia viene de ti. Y en esa confianza de saber que tú eres todopoderoso y que eres tú quien obras, nosotros venimos a traer, Señor, el alimento espiritual como tú nos has encomendado. Danos la sabiduría, danos la gracia. Y al mismo tiempo te pido por cada uno de los que están escuchando, de los hermanos, los que nos acompañan, para que tú, Señor, ministre sus vidas, que tú hables con tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu tome cada una de estas verdades que vamos a tomar de tu palabra, Señor, para que las vidas sean edificadas, fortalecidas, para que aquellos que aún no te conocen también puedan ser salvos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, hoy quiero tomar estos versículos desde el versículo 14 al versículo 19 de Efesios capítulo 3 para aprender, hermano, como dice la palabra de Dios, cómo usted y yo podemos ser llenos de la plenitud de Dios, llenos de la plenitud de Dios. Este libro de Efesios, hermano, fue escrito por el apóstol Pablo y fue una carta o un libro donde el apóstol Pablo, grandemente usado por Dios, habla a estos hermanos con el propósito de animarles. En primer lugar, estos primeros 3 capítulos habla acerca de mucha teología sobre lo que es las verdades divinas y sobre lo que ellos tenían en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que ellos habían recibido en Cristo Jesús. Hablan los primeros 3 capítulos. Los 3 capítulos restantes hablan acerca de una vida práctica. Y por verlo así, es como ver lo que Dios me ha dado y ver lo que yo puedo hacer con eso que Dios me ha dado. Entonces, sabemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos, que muchas veces quizá por circunstancias o situaciones de la vida podemos perder de vista todas esas bendiciones y no poder disfrutar a plenitud de todo lo que Dios es para nosotros y de todo lo que Dios ha hecho, de todo lo que Dios nos ha dado. Dios quiere, hermano, que a través de su palabra tengamos lo que tenemos, sepamos lo que tenemos en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo vivamos esa vida que le glorifica a Él. Y en esas verdades de la palabra de Dios es que nosotros entonces encontramos plenitud en la vida cristiana.
Una de las cosas que Dios quiere más en la vida tuya y mía, hermano, es que nosotros vivamos a plenitud la vida cristiana, que vivamos una vida llena de Él. Aquellos que aún no conocen de Cristo Jesús tienen una vida que no está llena, que no está plena, está vacía. Y muchas personas, por llenar esas carencias en su vida, que solamente Dios puede llenar con su presencia en la vida de cada persona, cuando esa persona viene a Cristo, pues las personas lo que hacen es buscar en otros lugares o otras cosas, llenar ese vacío en su corazón. Y cuando una persona llega a Cristo, ya esa persona está llena de Dios, y ya no tiene que seguir buscando. Como sabemos, hermano, en este mundo, por causa del pecado y por precisamente la situación de que personas están vacías en su vida, muchos se refugian en vicios, en drogas, se refugian también en prácticas pecaminosas, como tener relaciones, para llenar ese vacío, buscar llenar eso. Y es una realidad, hermano, que cuando Cristo viene a la vida, ya eso, bueno, es llenado, es satisfecho, y podemos vivir a plenitud. Pero muchos están, hermano, que no entienden, no conocen, están esclavizados, y hasta que la luz de Cristo no les resplandece, pues bueno, siguen en ese estado. Fíjese que en el versículo 14 de este capítulo 3 de Efesios, lo primero que el apóstol Pablo dice es lo siguiente: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice aquí que él doblaba sus rodillas ante Dios. En otras palabras, oraba. Y vamos a ver con qué propósito él oraba. Era costumbre del apóstol Pablo siempre orar por las necesidades de los creyentes en aquellas iglesias en las cuales él tuvo influencia, en aquellas iglesias donde él fue fundador o posteriormente pudo ministrar. Y siempre usted encuentra al apóstol Pablo en muchas de sus cartas decir que él oraba. Y aquí vemos algo en particular por algunas cosas que él oraba. Fíjese, el versículo 15 dice: de quien toma nombre toda familia en los cielos. Y ahí dice entonces el versículo 16 el propósito por el cual él oraba. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo, hermano, oraba para que Dios, en su gracia y en su misericordia, obrara en estos amados hermanos que vivían en un tiempo donde la sociedad era fuertemente atacada por enseñanzas falsas. Recuerde que hemos estado enseñando acerca también de primera a Timoteo, donde Timoteo en una época estuvo también ministrando en esta iglesia de Éfeso. Primera Timoteo habla acerca de ese ministerio que Pablo como apóstol le encomienda a Timoteo a que se quedara en esa iglesia para corregir algunas cosas que estaban mal, y entre ellas era que habían falsas enseñanzas, falsa doctrina. Entonces aquí en Efesios también vemos cómo el apóstol Pablo ora por estos hermanos, porque estaban siendo atacados con enseñanzas falsas, y ellos debían entender qué tenían en Cristo, cuáles eran aquellas verdades que ellos debían de comprender espiritualmente. Y esto era posible, hermano, a través de la palabra de Dios, pero también a través de la oración. Si usted va conmigo al capítulo número 1, versículo 16,
Fíjense lo que dice allí también. Capítulo 1 de Efesios, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El versículo 17, como dice ahí el propósito, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Podemos ver, hermano, a través de la palabra de Dios, sencillamente de estas dos cosas que inicialmente vemos, es que Pablo oraba. Pablo oraba por la salud espiritual, por el crecimiento espiritual de los hermanos de Éfeso y también de otras iglesias, con el propósito de que ellos conocieran, entendieran las bendiciones, las riquezas espirituales que tenían en Cristo Jesús. Y esto, hermano, trayéndolo a nuestra realidad de hoy en día, es lo mismo. Si usted y yo vamos a ver crecimiento espiritual, entendimiento, desarrollo en la vida cristiana de nuestros hermanos, usted y yo necesitamos necesariamente orar los unos por los otros, apoyarnos en oración, para que Dios, hermano, nos ayude a poder comprender, a poder saber lo que tenemos en Cristo Jesús, porque no hay otra manera que no sea que Dios obre, hermano, por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, y nos enseñe las grandezas de la gloria de que es en Cristo Jesús. Una de las cosas que tenemos que entender, lo primero es, y no se le olvide, es que usted y yo debemos de orar siempre los unos por los otros. Hay necesidades, hay batallas espirituales, hay situaciones que no sabemos que los hermanos puedan estar pasando, pero que precisamente por estar en la vida cristiana vamos a tener ataques, vamos a tener situaciones en las cuales necesitamos el apoyo de cada uno de los hermanos en Cristo. ¿Está usted pasando por alguna situación? Siempre, hermano, de una u otra manera pasamos. Pero usted y yo necesitamos ese apoyo. Y muchas veces necesitamos incluso pedirle a hermanos en la fe, a hermanos que sabemos que son personas que oran, que buscan el rostro de Dios, y decirle, hermano, ora por mí. Necesito que me ayudes en oración, que me apoyes en oración. Estoy enfrentando una situación particular y necesito la ayuda de Dios. Pues con toda humildad, hágalo, hermano. Y no solamente eso, ore también y pida por su propio crecimiento espiritual, para que usted y yo podamos comprender, hermano, todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Recuerde lo que le dijimos en el principio. Esta carta está dividida en dos secciones. Los primeros 3 capítulos nos habla de todo lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Todo lo que Dios ha hecho, hermano. Y podemos ver algunas cosas de las cuales usted y yo debemos siempre estar conscientes para que podamos estar fortalecidos. Porque muchas veces, hermano, vienen y susurran a nuestros oídos o vienen ataques a nuestro corazón que nos hacen perder de vista lo que Dios ha hecho por nosotros. Y podemos desmayar. En el capítulo número 1, versículo 3, dice la palabra de Dios allí: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Y si usted sigue leyendo, usted va a encontrar una serie de cosas en las cuales Dios, a través de su palabra, a través de este siervo de Dios, le dice a la iglesia de Éfeso, pero también nos dice a nosotros, lo que usted y yo tenemos, cómo Dios ha obrado, cómo Dios nos ha dado grandes bendiciones que muchas veces, hermanos, estamos ignorando. Y nos sentimos como, ¿y qué es lo que está pasando en mi vida? No, usted y yo debemos entender la identidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús y que estamos plenos en Él, estamos completos en Él, estamos llenos en Él y no necesitamos nada más que hacer su voluntad, obedecerle y vivir para Él. También en el capítulo número 2, versículo 1, dice allí otra cosa más que usted y yo tenemos. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y usted sigue por ahí también leyendo. Pero lo que quiero que veamos, hermano, es la vida también que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos nueva vida en Cristo Jesús, para vivirla a plenitud, para vivirla en su voluntad. No nos dejemos, hermanos, seducir de que en nuestra vida faltan cosas que este mundo muchas veces nos seduce para que vayamos detrás de ella. Tenemos vida, hermano. Nosotros una vez estábamos muertos, lejos, ajenos de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, sin Dios en el mundo, sin Salvador en este mundo, pero ahora tenemos esperanza, hermano. Y estamos plenos en Él. En este capítulo, en este libro, hermano, hay varias cosas que usted y yo quiero que veamos, hermano. Por lo menos rapidito. Algunas cosas que le quiero decir rapidito. Usted no tiene que buscarlo, pero yo le voy a decir cómo quiera la cita. En este libro de Efesios, hermano, habla de tantas cosas, habla acerca de todas las cosas que tenemos en Cristo Jesús. Y eso está en el versículo 1:22. Habla de la plenitud de aquel que es Cristo, de que todo lo llena en todo, versículo 1:23. Que es rico en misericordia, capítulo 2:4. Que su gran amor está disponible para con nosotros, también en ese mismo capítulo, versículo 4. Que tenemos abundantes riquezas. Y esta palabra aparece varias veces, riquezas de su gracia, riquezas de Cristo, riquezas de su gloria. Tenemos, hermano, el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, según lo que dice el 3:19. El propósito de Dios también, que está en el versículo 3:19 del cual estamos hablando en esta mañana, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, como dice este versículo 3:19. Tenemos también aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, como dice el capítulo 4, versículo 16. En 4:10 encontramos también el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En 4:13 encontramos un versículo tremendo también que dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, lo que el Señor quiere en nosotros, hermanos, que seamos llenos de esa plenitud del Señor. Que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, 4:15. Que seamos llenos del Espíritu Santo, como dice el capítulo 5, versículo 18. Que seamos vestidos de toda la armadura de Dios, como dice el capítulo 6, versículo 11. Que tomemos toda la armadura de Dios, como dice el capítulo 6, versículo 13. Que estemos orando en todo tiempo, con toda perseverancia, por todos los santos, como dice este capítulo 6 de Efesios, donde dice de la armadura de Dios y de que esa armadura está disponible para nosotros. Hermano, cuántas cosas Dios nos ha dado. Son grandes cosas que Dios nos ha dado y que tenemos que creer que están disponibles para que usted y yo la usemos, para que entonces podamos vivir a plenitud la vida cristiana. Usted y yo no tenemos que andar amargados, con la cara larga, de preguntarnos y cuestionar y por qué esto, por qué aquello. No, hermano, nuestra vida está en el Señor.
Él sabe lo que está haciendo, sea cualquier circunstancia por la cual usted y yo estemos pasando. Él está en control, Él está obrando y Él está con nosotros, hermanos, para sostener. Volviendo al capítulo 3 de Efesios, ahora vamos a ver el versículo 16. Mire, volvemos allí por lo que el apóstol Pablo oraba por estos hermanos de Éfeso. Dice el versículo 16, para que os dé, pidiéndole a Dios para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Número 1, el ser fortalecidos con poder. Número 1, el ser fortalecidos con poder. Hermano, para vivir la vida cristiana, usted y yo necesitamos la fortaleza que viene de Dios. Necesitamos, hermano, que otros oren por nosotros para estar fortalecidos con poder en el hombre interior, para poder enfrentar las luchas y batallas propias de la vida cristiana, las acechanzas del diablo. No podemos en nuestras fuerzas. Por eso Pablo oraba por esos hermanos, y por eso mismo usted y yo debemos orar por otros hermanos, orar por nosotros mismos. ¿Para qué? Para que estemos fortalecidos con poder. Es necesario, hermano, esa fortaleza espiritual. Es necesario, hermano, buscar la ayuda de Dios, depender del poder de Dios, porque en nuestras fuerzas no podemos. Hay ocasiones, hermano, en que nos sentimos débiles, nos sentimos abrumados, nos sentimos sin fuerzas, que no hay ya el empuje, el ánimo para seguir adelante. Y cuán precioso es que usted y yo estemos entonces orando. Si usted y yo notamos, y aún no lo notemos, siempre debemos de orar por todos los hermanos. Si lo notamos que un hermano está débil en la fe, oración, hermano. Aún esté fortalecido, Señor, para que tú le mantengas fortalecido en ti. Si vamos a este versículo, dice, para que os dé. ¿Y quién es que da eso, esa fortaleza, hermano? Es Dios, porque Él es rico, dice aquí, conforme a las riquezas de su gloria. El poder de Dios, hermano, está disponible para sus hijos, pero muchas veces no lo buscamos. Muchas veces dependemos de nosotros mismos, de nuestras fuerzas, y así no es posible, hermano. No podemos glorificar a Dios, y mucho menos podemos vivir a plenitud la vida que Dios quiere que vivamos, porque la vida en Cristo se vive en el poder de Dios, para que podamos vivir la plenitud, para saber que es Dios que está obrando, que no soy yo, que Dios fue que obró, Dios fue que hizo eso, fue Él que lo hizo. Y entonces podemos glorificar a Dios. Podemos entonces arraigarnos más y cimentarnos más en nuestro Dios. Si usted sigue viendo, dice allí, no solamente ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, sino también para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Necesitamos, hermano, que sea Cristo que esté en nuestros corazones. Usted y yo conocemos, sabemos, hermano, la batalla que tenemos con nuestro corazón, que es desviado, que es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que necesitamos la intervención de Él. Necesitamos que nuestros corazones, hermanos, estén firmes en la fe, llenos de la palabra de Dios. ¿Y cómo el Señor va a habitar? ¿Cómo Cristo va a estar habitando en nuestros corazones? Hermano, cuando usted y yo estamos en la palabra, estamos en comunión con Él, estamos en una vida, hermano, de dependencia absoluta en todo el tiempo. Eso es lo que nos va a mantener firmes, como dice este versículo, arraigados y cimentados en amor. Arraigado tiene que ver, hermano, como cuando usted mira un árbol, por ejemplo. Un árbol está arraigado, sus raíces están metidas allí. Hay árboles, hermano, que no tienen raíces profundas y fácilmente viene un ventarrón, viene un ciclón, viene una tormenta. Y si sus raíces no están profundas, ¿qué va a pasar con ese árbol? Se va a caer, se va a ir al suelo. Y es la misma
ilustración que podemos ver aquí. Arraigados es que usted y yo estemos, hermanos, arraigados con nuestras raíces puestas profundamente, hermano, para que cuando vengan las situaciones a nuestra vida, los problemas, podamos sostenernos firmes, hermano. Arraigados, echar raíces, hermano, en esa fe en Cristo Jesús, que nuestros corazones estén arraigados en la verdad de Dios, frente a tanto error, frente a tanta mentira, frente a tanta falsa doctrina, frente a los ataques de Satanás, aún de nuestro propio pensamiento. Tenemos que estar arraigados profundamente en la palabra de Dios para que podamos estar firmes, hermano. Y cuando estamos arraigados, hermano, vamos a estar cimentados, vamos a mantenernos firmes. Un cimiento, hermano, habla de esa estructura. Cuando se hacen esas estructuras físicas, se hace un cimiento para que esa estructura se pueda sostener y se pueda levantar. Y ahí se hace un trabajo, hermano, donde se cava a profundidad, donde aquí hay que hacer una zapata, donde aquí hay que usar unos materiales especiales, hermano, para que estemos firmes en el Señor. La pregunta es, ¿cómo está su vida, hermano? ¿Está arraigada y cimentada? Pues Dios quiere, hermano, es el deseo, es el propósito de Dios, y es lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Es lo que Dios va a estar trabajando, hermano, para que usted y yo estemos arraigados y cimentados. En otra palabra, hermano, para que estemos firmes y adelantes en la fe, haciendo la obra de Dios, teniendo todo lo que tenemos en Cristo, pero haciendo todo lo que Él quiere que hagamos para su gloria y para su honra. Todo esto, hermano, nos lleva entonces al versículo 18. Cuando estamos arraigados, cimentados en esa fe, fortalecidos, hermano, entonces, como dice el versículo 18, dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, cuando estamos firmes en la verdad de Dios, podemos ser capaces, hermano, de tener una comprensión. Algunas veces, hermano, no podemos ser capaces de comprender todas las profundidades de la verdad de Dios, porque la sabiduría de Dios, hermano, es insondable, es profunda, es vasta. Y cuando Pablo usa estos recursos literarios aquí, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es para que podamos entender lo vasto, lo amplio que es, hermano, el amor de Dios. El amor de Dios. Podamos comprender su grandeza. Si vamos a ser plenamente capaces, hermano, de comprender todas las cosas de Dios, tenemos que estar en su amor, hermano. Y el amor es aquello que me mueve, hermano, a vivir para Dios. Ahora bien, lo que tenemos que ver en primer lugar, hermano, que ese amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones para que podamos vivir la vida que Dios quiere a plenitud. Llenos de toda la plenitud de Dios, hermano, significa vivir en ese amor de Dios, en esas verdades de Dios. Ese amor de Dios, hermano, es que nos ayuda entonces a nosotros poder vivir en esa vida de plenitud, siendo capaces de comprender, hermano, todo lo que tenemos en Cristo Jesús, pero al mismo tiempo, hermano, estar arraigados y cimentados en esa fe en Cristo Jesús. Hermano, ser lleno de la plenitud de Dios, eso implica haber conocido a Cristo en nuestros corazones, haber conocido la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Cuando usted y yo tenemos una comprensión, hermano, de la obra de Cristo a favor nuestro, podemos estar más firmes en la fe. Pero si usted y yo no entendemos lo que Dios ha hecho a través de Cristo, no podemos estar firmes. Si nos ponemos a meditar, a reflexionar, quién era yo, dónde yo estaba, cómo yo vivía lejos de Dios, y ahora estoy en Cristo, qué Cristo hizo por mí, el lugar que tomó por mí, pagó por mis pecados. Oiga bien, hermano, para que podamos entonces ser llenos de toda la plenitud de Dios.
toda la plenitud de Dios. Pablo quería, hermano, que los hermanos supieran lo que habían recibido, lo que habían recibido. En este capítulo 3, mis hermanos, también nos habla de ese amor, hermano, que debe de caracterizarnos ahora en Cristo Jesús, que le tenemos en nuestro corazón, para que nos amemos unos a otros. Una de las cosas que se creía antes de que el misterio de Cristo fuera revelado y el evangelio fuera predicado a los gentiles, era que solamente el evangelio, la salvación era para los judíos. Que era para los judíos, hermano. Y era una enseñanza que en la época era una enseñanza, hermano, que afectaba, ¿verdad?, la relación con otros, porque, bueno, solamente la salvación es para los judíos. Y usted va conmigo al capítulo número 3, mire lo que dice allí. Capítulo número 3, versículo 5. Dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Un misterio, hermano, un misterio es aquello que todavía no había sido revelado por Dios. ¿Cuál era el misterio? Ya lo leí. Que los gentiles, ¿quién eran los gentiles? ¿O quiénes somos los gentiles? Aquel pueblo que no es descendiente o que no es del pueblo hebreo, que no es del pueblo judío. Gentiles, los gentiles son considerados como paganos porque no son parte del pueblo de Dios. Pero ahora el misterio que había sido revelado es que los gentiles, aquel pueblo que no era judío, que no era hebreo, entonces son coherederos, tienen unidad, hermano. Hay unidad, y eso lo hizo Cristo en ese sacrificio. Ahora, hermano, podemos estar unidos. No hay, hermano, ahora, como dice en otros libros, como en el libro de Gálatas, no hay siervo, no hay esclavo, todos son uno en Cristo Jesús. Hermano, y esto nos lleva a un principio. No hay diferencia, hermano, que usted y yo, y toda la iglesia, y todos los creyentes no puedan resolver si no es por el amor de Dios. Podemos estar unidos, podemos estar unidos. Pueden haber situaciones, ciertamente, pero lo que debe de predominar es el amor, hermano. Ese amor del Señor, como dice aquí el versículo 19, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, ese amor es que nos trae unidad, que nos mantiene unidos como iglesia. A pesar de que vengan situaciones, no importa, podemos amarnos y podemos vernos con ese amor de Cristo y tener la mente de Cristo. ¿Qué hizo Dios por nosotros, hermano? A pesar de saber cómo éramos nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de estar lejos de Dios, oh hermano, Él nos amó, Él se entregó, Él decidió amarnos, aún sabiendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, como dice Romanos 5:8. Y eso, hermano, es lo que necesitamos de entender para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, conocer ese amor de Dios. Y ese amor de Dios, hermanos, se conoce a través de una relación, hermano, con el Señor. Pero esa relación se desarrolla cuando oramos. Fíjese que Pablo lo dice: comienza en oración, doblo mis rodillas. Hermano, estamos doblando nuestras rodillas por los hermanos para que nos podamos tener comunión, para que podamos tener unidad unos con los otros, para que podamos vivir esa vida a plenitud. Debemos de batallar, hermano, en oración, doblar nuestras rodillas, orar, hermano, para que Dios deshaga todo malentendido, toda desavenencia y haya unidad en el cuerpo de Cristo, para que podamos vivir a plenitud y todos los dones, todas las cosas que Dios nos las ha dado, podamos, hermanos, servir a Dios, ponerla a disposición los unos con los otros. Que Dios nos ayude en esta mañana, hermano, a poder ser llenos de toda la plenitud de Dios.
No porque no tengamos esa plenitud, sino que podamos entender y conocer, hermano, porque ya en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir en eso. No es que nosotros no lo tenemos, pero si desconocemos, si no estamos buscando, si no estamos dependiendo de Dios, buscando su gracia, créanme que nos vamos a perder de muchas bendiciones. Como estos hermanos, que estaban pasando por situaciones de ataques. Necesitamos apoyarnos, hermanos, en oración. Necesitamos vivir esa vida a plenitud. No una vida, hermano, donde estemos padeciendo y diciendo, bueno, pero que yo no estoy viéndole el sabor a la vida cristiana. Tengo una vida apática, tengo una vida que no estoy recibiendo ese poder de Dios. Pues usted y yo debemos de orar, hermano. Orar por la iglesia. Orar por el cuerpo de Cristo. Orar por las situaciones que cada hermano esté enfrentando, hermanos. Porque son varias situaciones que usted y yo ni cuenta nos damos, pero que cada uno de nosotros tiene, hermano, en su vida, en su familia, en su interior, cosas emocionales, cosas espirituales, ataduras, hermano, que están allí, que debemos de orar para que el Señor nos dé la victoria y podamos vivir a plenitud. ¿Quiere usted, hermano, vivir la vida a plenitud? Llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos, no somos capaces de entender esa plenitud, porque Dios es vasto, como dije, es grande, es inmenso, hermano. Pero cuando usted y yo, hermano, podemos ir a la palabra de Dios y entender lo que somos en Cristo Jesús, podemos conocer su palabra, hermano, podemos vivir a plenitud la vida cristiana. Y con todo eso que Dios nos ha dado, ponerlo en práctica. En el capítulo número 4, hermano, usted puede ver ahí, no lo vamos a decir, pero usted lo puede buscar, cómo Dios quiere que estemos sirviendo al Señor con los dones que nosotros tenemos, que somos un cuerpo, hermano, que somos el cuerpo de Cristo, que tenemos dones espirituales para que lo usemos para la gloria de Dios. Entonces, si usted y yo no estamos viviendo a plenitud la vida cristiana, probablemente sea porque no hemos entendido nuestra identidad en Cristo y todas las responsabilidades que Dios nos ha llamado en Él, no en nuestras fuerzas. Quizás usted se sienta que está débil espiritualmente, que necesita la fortaleza de Dios. Pues búsquela en el Señor y acérquese en toda humildad con ese hermano o esa hermana, varios hermanos que usted conoce, que usted dice, hermano, yo necesito que tú ores por mí. Porque muchas veces necesitamos esa humildad, hermano, de poder decirle a otros, mira, yo necesito. De comentarle a otros nuestras situaciones. No es que vamos a estar por ahí, ¿verdad? Ventilando nuestra vida en todo y tener cuidado siempre como lo hacemos. Pero sí debemos, hermano, tener esos hermanos que sabemos. Usted tiene su pastor. Bueno, vaya donde su pastor, porque su pastor va a orar por usted. Estamos aquí, hermanos, para hacer de bendición, para que podamos, ¿verdad?, orar unos por otros y ayudar en lo que podamos ayudar y clamar al Dios del cielo. Identifica usted cosas en su vida donde usted necesite la fortaleza de Dios. Identifica usted cosas en su vida donde usted sabe, no estoy viviendo la vida cristiana en plenitud, porque no estoy entendiendo. Pues busque, hermano, busque la ayuda de Dios. Vaya en oración, métase a la palabra de Dios para que el Señor llene su vida, como solamente Él lo puede hacer. Y usted pueda disfrutar de todas esas riquezas en Cristo Jesús. Vamos a terminar en oración y reflexionar sobre lo que hemos recibido en esta mañana, hermanos. Todo con actitud de reverencia, vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú eres nuestro Dios. Tú sabes bien lo que nosotros necesitamos. Necesitamos tu palabra, necesitamos el alimento espiritual, necesitamos ser fortalecidos, arraigados, cimentados en el amor tuyo, Padre. Ese amor grande y poderoso, ese amor en Cristo Jesús,
que rompe barreras. Ese amor en Cristo Jesús que hace que podamos confesar nuestros pecados, ver nuestra pecaminosidad. Ese amor en Cristo Jesús que nos mueve a orar unos por otros, sabiendo, Señor, que por nosotros mismos, en nuestras fuerzas, no podemos enfrentar situaciones difíciles, adversas. Necesitamos las fuerzas que vienen de ti, Señor. Yo te pido, Padre, en esta mañana, que si hay algún hermano que está pasando por alguna situación, que necesita la fortaleza, necesita estar fortalecido, cimentado, arraigado, para vivir la vida cristiana a plenitud, que tú estés en este momento obrando de una manera poderosa y especial. Es una obra tuya, Padre, es una obra espiritual, es una obra que tú haces en el corazón. Te pido por aquellos que aún no te conocen, Señor, para que tú les guíes a que te busquen y puedan experimentar ese amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que puedan conocerte, Padre, para que tú traigas libertad a aquellos que están cautivos en el pecado, Señor, que están atados, que no pueden, Señor, vivir a plenitud, que están refugiados probablemente en prácticas desagradables a ti, Señor. Pero gloria a Dios que en Cristo tenemos la victoria. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos, Señor, a vivir la vida cristiana a plenitud, Señor. No vivir una vida, Señor, al margen. Quizás buscando algunas cosas, sino, Señor, viviendo a plenitud todo lo que tú quieres, Padre. Que podamos saber todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra identidad, Padre amado. Oh Señor, trae liberación en esta mañana, trae salvación. Oh Padre amado. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, ayúdanos a meditar en lo que hemos recibido en esta mañana para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén.